chismositos, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Como lo prometido es deuda, miren lo que tengo aquí, el libro de El Príncipe Harry, que se llama Spare o En la sombra con su traducción en español. Es un libro que no pensé que iba a ser tan grueso, les juro, no pensé que iba a ser tan grueso. Y cuando me llegó dije, oh my god. El libro está dividido en 3 partes, entonces lo que quiere indicar que este video va a tener 3 partes. Esta siendo la primera, porque la primera parte, luego de la introducción o el prólogo, es sobre su vida desde el día que murió su mamá hasta cuando ya fue a Irak. La segunda parte me imagino que es su paso por Irak y todo lo que aconteció después. Y la tercera parte es desde el día que apareció su salvadora, que es Meghan Markle, ¿no? Entonces, vámonos directamente, para no hacer larga esta intro, a lo que es el resumen de la primera parte. Yo aquí tengo mis notas, así que van a aparecer imágenes mientras yo esté leyendo mis notas, ¿no? Que tengo aquí la tablet. Bueno, pero bueno, para entrar un poquito en contexto, ustedes saben esta famosa entrevista que le dio Meghan y Harry a Oprah Winfrey y que vino a revolucionar todas las redes sociales porque hablaron muy mal de la corona, donde inclusive hablaban hasta de comentarios racistas y hasta que había perdido un bebé, pues Meghan Markle. Recordémonos que tiempo después de esta entrevista murió el príncipe o el rey Felipe, el esposo de la reina de Inglaterra, y todo el mundo venía a pensar, ¿irá el príncipe Harry? No hace mucho pasó esta entrevista que revolucionó a las redes. Entonces desde ahí viene este prólogo. Bueno, el prólogo empieza escribiendo que él está en Frogmore, que es el cementerio real. Ya recién habían sepultado a su abuelo, pero él estaba esperando a su hermano y a su papá en estos jardines. Se dijo mucho en redes que él había tenido un acercamiento a su hermano y a su papá en ese viaje cuando él fue al velorio de su abuelo, y es de aquí que está hablando en este prólogo o en esta introducción. Él estaba ahí supuestamente para arreglar las cosas, estaba muy nervioso por la conversación que iba a tener con su hermano y con su papá, y dice que él pensaba mucho en su mamá, inclusive recordaba muy felizmente a su abuelo porque su abuelo le había contado que gracias a él tanto Lady Di como el príncipe Carlos habían llegado a tener una relación. En una parte del prólogo, y es una parte que no entendí por qué lo mencionó, habla sobre la alopecia de su hermano, viendo que estaba cada día como que más grande la alopecia, y dice inclusive su alopecia está más fuerte que la mía, algo que siento que no había necesidad de decirlo, pero le plasma en este libro, ¿no? Y bueno, dice que de repente ve que va llegando tanto su papá como su hermano, y dice que sí sintió nervios de verlos llegar porque no sabía cómo iba a ir la conversación, ¿no? Y a la vez se dio cuenta que tanto su hermano como su papá venían como una pisada recia, como que no venían a algo que iba a ser prometedor, sino que como que venían a enfrentarse a un duelo. Ahí habla y describe a su hermano como su archienemigo. Dice que los tres, una vez que se encontraron, empezaron a caminar juntos y que no encontraban la forma de empezar la conversación hasta que de un momento a otro, pues el príncipe Carlos empezó a dar una cierta anécdota porque él habla de su papá, es una persona muy letrada, que le gusta mucho la literatura, y pues se vino la conversación. Hubo una parte que está en la página 16 que lo quiero prácticamente leer textualmente, que él estaban teniendo esta especie de conversación, y Harry le dijo, este es el lugar donde yo pensaba quedarme toda la vida, o sea, Inglaterra. Y William le dijo, pero tú te fuiste y no sabemos por qué tú te fuiste. Y el príncipe Carlos también dijo, no, yo no sé por qué te fuiste. Y ahí fue que dijo Harry, ¿estás seguro que ustedes no saben por qué yo me fui prácticamente huyendo con mi esposa embarazada? Porque peligraba no solamente nuestra salud emocional, y yo creo que ya había nacido el bebé, bueno, con su esposa, porque peligraba su salud emocional, su salud mental y sobre todo su salud física. Y se dio cuenta que ellos no querían como aceptar por qué ellos habían tenido que salir huyendo de ahí, ¿no? Entonces, como vio que esta conversación no llegaba a ningún punto y ni ellos reconocían que habían sido parte del problema, es que viene y escribe este libro. Por eso
viene esta parte que dice, y si no conocían los motivos por los que me había marchado, quizás lo que pasaba era que no me conocían a mí en absoluto. Quizás no me hubieran conocido nunca en realidad. La idea me hizo sentir frío y una espantosa soledad. Pero también me encendió. Tengo que explicárselo. Pensé, ¿cómo a explicárselo? No puedo, llevaría demasiado tiempo. Además, salta a la vista que no están en disposición de escuchar. Por lo menos ahora no, hoy no. En consecuencia, papá Willy Mundo, ahí va, toma tu libro, ahí va, tome tu libro. O sea, como no lo escucharon y no llegaron como que a un punto que él quería llegar, viene y hace este libro que hoy está revolucionando todo este mundo. Y bueno, ahí viene la primera parte del libro que se llama Desde la noche que me envuelve. Desde la noche que me envuelve habla de esa noche fatídica donde se enteraron que Lady Di había muerto, que vendría a ser el 30 de agosto de 1997. Bueno, él habla que él pasaba vacaciones a veces con su mamá y ahí es donde viene que él era el príncipe de repuesto, que era algo que no solamente lo decía la prensa en sí, sino que era algo muy cotidiano de escuchar en medio de la familia real, era lo que él era Harry, el príncipe de repuesto, era como la jerga común entre sus abuelos y su padre, ya que al ser el segundo, pues era el príncipe de repuesto y siempre estaba a la sombra de William, el reemplazo, ¿no? Y no ese tipo de reemplazo de que en caso que le pase algo a William, él lo podía reemplazar, no, no ese tipo de reemplazo, sino que si William necesitaba un hígado, ahí estaba su hermano, si necesitaba una transfusión de sangre, ahí estaba el príncipe de reemplazo, ese tipo de reemplazo y no sé, esa parte es bastante dolorosa escucharla porque ustedes saben, saber que un hijo no tiene más que la función de ser el beneficio del primero es bastante duro. La parte más dura de cómo él recibió la noticia de la muerte de su mamá, que era que, bueno, estaba en la casa en el casa de su papá y todo estaba bien, él estaba con su niñera y después lo llevaron a dormir y pues a él le tenía miedo a la oscuridad y etcétera, etcétera, que dice que es algo que tiene en común con su mamá. De repente, cuando abrió los ojos, estaba su papá sentado en su cama y le da esta noticia de que su mamá había tenido un accidente. Lo que él fue a pensar, ok, hay un accidente, la llevaron al hospital, está bien, el papá le dijo que no. Y después cuando ya le cayó el 20 de que su mamá había muerto, él se puso a pensar que a la final la mamá había hecho todo esto para escapar, que no había muerto, que simplemente estaba escondida. Y después se decía, no, mi mamá sería incapaz de hacernos sentir este dolor y decía, al final sí está muerto, pero fue algo que lo acompañó mucho tiempo el pensar que simplemente su mamá se estaba escondiendo y que iba a llegar un momento en que su mamá iba a mandar a ver por él y por William para que estén juntos felices, que era como él pensaba que fue la táctica de su mamá de escapar, pero todos sabemos pues que no es así. De ahí dice que su papá con dos de sus tías fueron hacia el país donde se había fallecido Lady Di y de regreso le venía una de las tías con dos potecitos, dos cajitas en la mano y se lo dio a cada uno de ellos y era que tenía el mechón del cabello de Lady Di para dárselo a sus hijos. Él también pensó, no, esto ha de ser de alguna peluca, una muñeca, porque él tenía en su mente que eso fue como su manera de sobrellevar este dolor. Esta noticia es que todo esto había sido una mentira. Algo que dice que la prensa desvió un poquito la atención de la culpabilidad que tenía sobre la muerte de Lady Di, porque ustedes saben que supuestamente ella murió perseguida por los paparazzi. Era que las planas decían que por qué no habían puesto a media hasta la bandera de Inglaterra en señal de luto hacia Lady Di y que de eso hablaba la prensa y no se enfocaba del por qué había muerto Lady Di. Entre tira y jale, la reina de Inglaterra hizo que la bandera de Inglaterra está media hasta en señal de luto para Lady Di. Recordémonos que hasta ese punto Lady Di ya no pertenecía a la realeza, ya se había divorciado del príncipe Carlos. A ver, bueno, cuenta cómo fue el velorio, cómo llegaron al acuerdo de cómo hacerlo, dónde iban ellos. Dice que fue una parte bastante dura. Hasta ese instante él no había podido llorar. O sea, estaba bastante triste, pero no podía llorar. Veía cómo la gente a los alrededores lloraba, gritaba, pero él se sentía mal, pero por no llorar. Dice que incluso un momento en que lloró fue cuando ya vio el ataúd llegar al suelo, fue en el momento en que esbozó un poco de lágrima, como
creo que es una de las partes más duras cuando uno entierra a un ser querido, es dejarlo ahí en la tumba. De ahí regresó, como dice, toda la normalidad, regresó él al internado y justamente semanas después de la muerte de Lady Di, fue el cumpleaños de él que lo celebraron en el internado. Llegó una tía de él a dejarle un regalo que supuestamente este regalo se lo había comprado la mamá antes de fallecer, que era un Xbox 360. Como dice, poco a poco todo fue regresando a la normalidad, la gente trabajando y etcétera, etcétera. Y bueno, pues también habla que ya en el internado había un día especial, 2, 3 días a la semana, donde le ponían muchos dulces a comer a los niños y después de estos dulces normalmente le hacían escribir una carta, ¿no? Una carta a sus familiares. Ustedes saben, ellos estaban en un internado. Y en una de esos, una de las profesoras le dijo que le escriba una carta a su mamá. Él dice que en el apuro escribió 4 líneas sin pensarlo, pero después dijo, ¿por qué no tomé esta oportunidad de escribirle a mi mamá todo lo que sentía, todo este vacío que me había dejado su ausencia? Incluso este sentimiento de culpabilidad, ya que el día de la muerte de Lady Di en la tarde, ella había llamado a sus hijos y él no le había prestado mucha atención a la llamada por querer jugar. Entonces tenía esta sensación de culpabilidad. Se sentía muy, muy mal por eso, justamente. Indica que en ciertas vacaciones, cuando iba pues a Palacio o fines de semana, eh, convivía con el príncipe Carlos, pero algo que él dice del príncipe Carlos es que el papá no sabía demostrar el cariño, no sabía cómo ser un padre, ¿no? Y que inclusive que el papá hacía el mayor de sus esfuerzos y trataba de poner su granito de arena. Por ejemplo, dejaba notas debajo de la almohada diciendo, muy bien Harry, lo hiciste bien. Y él cuando leía las notas decía, ¿por qué mi papá no me dijo esto hace unos minutos de frente cuando estabas comiendo? Pero bueno, él aquí indica que su papá hacía un esfuerzo grande, pero era como la única forma de ser papá. Más adelante en el libro dice que el mismo príncipe Carlos vio muy pocas veces en su infancia a su papá, porque pues esta es la agenda apretada que tiene pues los de la realeza, ¿no? Y de ahí pues incluso dice que como ellos iban a estar de vacaciones, mejor pensó en un viaje a Sudáfrica con el motivo de que no estén en palacio los niños o él, para ser específico, porque la prensa no dejaba de querer capturarlos. En este viaje en particular, él estaba como contento porque iba a ver a las Spice Girls. Algo que dijo en esta parte es sobre los viajes, que es algo que también me llamó mucho la atención, era que el príncipe Carlos con su primer heredero, que es William, no podían tomar el mismo avión, porque no, si había un accidente no podían perder a los dos herederos cercanos al trono. Entonces nunca Carlos y William cogen el mismo avión. Se preocupaban mucho por lo que le podía pasar a William, pero lo que le podía pasar a Harry se valía pito, ¿no? Dice que él siempre tenía, y esto lo hacía tener aún más presente, que él era el repuesto de todo esto. En este instante dijo que él sentía que ya estaba sufriendo de depresión y ansiedad por muchas cosas que estaba viviendo. Cuenta que era muy travieso en conjunto con un amigo en la escuela y que lo castigaban bastante, pero que los castigos a él le valían porque era más duro lo que estaba viviendo internamente, ¿no? Hablaba también, llegó a tocar el tema sobre estos rumores que hubo de que él no era hijo del príncipe Carlos, que era hijo del comandante James Hewitt, y que muchos tabloides tenían esto en primera fila, como este es el hijo no del príncipe Carlos, que inclusive se decía que los tabloides estaban buscando la manera de obtener una muestra de ADN para mandarla a revisar, para sacar en primera plana que este príncipe de reemplazo no era un heredero. Incluso después los tabloides llegó a poner una noticia de que Carlos le había dicho a Harry, no, mi hijo, usted es mi hijo, pero dice que esa conversación nunca, pero nunca se dio. Lo irónico de todo esto es que su mamá, Diana, conoció a este señor, a este comandante, mucho después de que él haya nacido. Ahí llega a tocar el punto de que ellos siempre se dieron cuenta de que su papá le era infiel a su mamá.
había como conjeturas, pero llegaron a tener la sospecha de quién era justamente después de la muerte de su mamá, al ver que su papá pues empezó a andar justamente de frente con Camila. Ahí empieza a venir Camila a esta historia porque dice que primero se la presentó a su hermano William y después se lo presentó a él. Ellos estaban felices porque algo que quería tanto William como él es ver a su papá feliz y que al final del día esté con el amor de su vida. Dice que cuando él conoció a Camila, pues no tenían de qué hablar, pero terminaron hablando de caballo. Algo que es muy peculiar y que empieza aquí a pintar a la mala Camila es que los tabloides o la prensa se enteraron de estas reuniones que tuvo Camila tanto con William como Harry, ¿no? Porque ellos decían que no entendían. Después se dieron cuenta que esto salía justamente de Camila porque hubo filtraciones porque Camila había contratado una especie de asesor y que que hacía este tipo de filtraciones. Entonces era difícil, pero esto era. Ahora, ellos le habían dicho al papá que no quería que se case con Camila, que esté con ella, que conviva con ella, que viva con ella, pero que no se case. Ya sabemos que eso no funcionó. Incluso aquí también habla que su papá tenía un carácter un poco peculiar porque él en su época escolar había sufrido mucho de bullying, ¿no? Era el típico come libro y era como que la carne fresca para los bullies y él sufrió mucho de bullying. Inclusive dice que su papá en ese tiempo vivía agarrado a un oso de peluche y así. Bueno, ahí empieza relato donde vamos a empezar a pintar a William el malo, ¿no? Porque cuando ya él estaba William estaba en una escuela tipo colegio, este niño estaba en la escuela y cuando ya le tocó saltar a la escuela de niños más grandes, este, fue un cambio bastante brusco para él porque ya iba a dejar todos sus amiguitos aquí y tenía que empezar desde cero en este nuevo colegio. Y ahí resulta que le decían, no, no te preocupes, acuérdate que cuentas con William aquí, pero William ya había pintado la raya y le había dicho supuestamente a Harry, mira, aquí ni te conozco, si me he visto, que no te acuerdes, no digas que eres mi hermano. Entonces sintió esta soledad porque no tenía nadie en ese instante y su propio hermano lo había rechazado. Y aquí viene como que a empezar la etapa más rebelde del príncipe Harry. De ahí dice que intentó sobrellevar el tiempo. No, él básicamente no fue alguien que le gustara los estudios, pero se cobijó mucho en el deporte. Uno de los deportes que él escogió, aparte de los acuáticos y todo, fue el rugby. El rugby dice que a veces era un juego pesado donde se golpeaban mucho, pero él amaba sentir este dolor. Entre más golpes, entre más dolor sentía, creo que esa fue una manera de manejar todo lo que estaba sintiendo. O sea, él decía, este golpe es fuerte, pero no tan fuerte como los golpes internos que yo voy. Él llegó a tener, dice, amigos aquí en este nuevo colegio, aunque él le ponía regla a los amigos de que, ok, haz de cuenta que no soy quien soy, no, o sea, no le gustaba, quería ser tratado como uno más, no como el bendito príncipe Harry que siempre tenía seguridad del lado, que andaba con un localizador, no quería ser tomado en cuenta justamente así. Y bueno, incluso cuenta de una travesura y que hizo con sus amigos, que los amigos le raparon el cabello y hay cuenta que fue a donde William, dice, rompió la regla de William y fue y ahí el malo William se le rió tal como se le habían reído los amigos de este corte loco de cabello. Y interesante fue que inclusive esto del corte de cabello llegó a la prensa. Creo que algo que no le cae mucho a Harry es que él pinta a la prensa como la prensa siempre anduvieron atrás de nosotros de tal manera que no nos dejaban respirar sin darse cuenta que pues es el príncipe y pues los tabloides siempre estaban buscando la manera de tener estos títulos sensacionalistas. Creo que él no se ha terminado de reconciliar con esta parte de él. Dice que tanto eran las filtraciones de la prensa que inclusive él había tenido un pequeño accidente y en la prensa salía que él ya casi estaba muriendo y que todo el mundo decía, aquí el príncipe blandengue, el que hasta un dedito cae en el hospital. O sea, cada día empezaron los titulares a ir en contra del príncipe reemplazo.
Y aquí viene otra parte muy interesante porque dice que el padre no podía parar estos titulares, ¿no? Y él dice, pero ¿qué puede hacer la familia real contra la prensa? O sea, da a entender que no podían hacer nada, que no tienen ese poder. Y es bastante irónico que diga esto porque justamente en la actualidad, o como lo dijeron donde Ofra, pero es que la realeza no hace nada para detener la prensa, pero aquí dice que qué podían hacer ellos. Fue algo que me vino mucho a la mente y está en la página 70. Dice qué va a hacer, qué poder tiene la familia real en la prensa. Y algo que también él se dio cuenta justamente en este tiempo es que él era muy malo para los estudios, que tenía muy mala memoria. Él lo relaciona a este deseo de tener mala memoria, de no querer recordar que había perdido a su mamá. Bueno, de ahí habla sobre unas hermosas vacaciones que tuvo en África y que fueron juntamente con el príncipe William. William también en ese viaje pintó la raya, si tú me has visto que no te acuerdes. Habla sobre un guardaespaldas que los acompañó, incluso de una de las niñeras que la acompañó, que decía que Lady Di le tenía fastidio a esta niñera porque la veía como que era alguien que la estaban entrenando para reemplazarla, pero ellos le tenían mucho cariño. Él se sentía mal por tenerle cariño a esta niñera, pero era una gran persona. Creo que en esta parte él conectó mucho con la naturaleza estando en África. Además que tenía presente que su mamá le gustaba ayudar a estar en Sudáfrica, estar justamente allá y era algo que lo tenía conectado, ¿no? Algo que también dice que con su hermano cuando se unían en grupo peleaban bastante, jugaban a pelear y cuando ellos estaban los dos solos peleaban entre ellos al punto que una vez el príncipe Carlos le había dicho, bájate William del carro y lo mandó a otro carro porque habían peleado mucho y él veía al retrovisor a William en el otro carro como dice, voy preparando mi venganza. Entonces, cuenta que como que tenía, creo que como que cuenta la típica relación hermano mayor a hermano. En una parte del libro ya habían pasado 4 años de la muerte de Diana y él todavía se metía esta idea en la cabeza que su mamá estaba viva, que su mamá había falseado este accidente y que en algún momento iba a aparecer. O sea, de ahí me doy cuenta que no supo o no pudo superar la muerte de su mamá y muy difícil, ¿no? Porque pues de la muerte de su mamá para el internado y muy cañona la cosa, muy cañona la cosa. Ahí viene otra parte del rebelde Harry, porque con sus amigos del colegio hacían drogas, ¿no? Ellos se escapaban, hacían drogas que él mismo dice, ni sabemos cómo la conseguíamos, pero hacíamos drogas, esperaba que todo el mundo se duerma y se iban a un baño y hacían malabares para fumar y botar el humo por la ventana. Inclusive dice que en algún momento ellos se prometieron, porque sabían que estaban haciendo mal, se prometieron no hacer droga hasta terminar los exámenes, pero al siguiente día de nuevo estaban en eso. Entonces, desde ahí creo que vinieron los tabloides también a decir que él estaba en droga y no estaban alejados de la realidad, sí estaban en droga, aunque él no se consideraba un adicto, ¿no? Dice que en un momento Marco, que era como el jefe de seguridad, llegó justamente donde él a preguntarle, oye, la prensa está por decir que haces droga y él decía no. Y de ahí incluso vino el rumor de que él había ido a un centro de rehabilitación. Fue algo que incluso no pudieron parar estas noticias y no quisieron pararlas. El entender que este asesor de Camila dijo que deja que esta noticia ruede. Inclusive salió unas fotos de él en un centro de rehabilitación, pero él no fue a rehabilitar, sino que fue parte de su trabajo comunitario que hacía como parte de la corona, pero dejaron esta noticia fluir porque querían que la gente no hable de Carlos el infiel, sino pobre Carlos, el príncipe Carlos con un hijo rebelde que hacía drogas, mal estudiante. Entonces fue una manera, utilizar su supuesta adicción, fue una manera de que Camila lavó la imagen del príncipe Carlos. Y así vemos pues la mala Camila. Para esto tengamos en cuenta que el príncipe Harry también bebía de vez en cuando, no, también bebía de vez en cuando, dicho por él mismo, también hacía drogas. Justamente con el hermano habían hecho un club en un área del palacio que era el Club H o algo así, y ahí aunque no hacían drogas también bebían. Tengamos en cuenta que al menos Harry era menor de edad y ya veíamos que tenía este comportamiento bastante rebelde, algo que siento y es algo que me doy cuenta en la parte que voy leyendo del libro hasta este momento que les estoy diciendo, es que él no reconoce, o sea, todo culpa de la
prensa hablando de más de su drogadicción, porque llegó un momento en que incluso la prensa se acercó al jefe de prensa diciendo que al jefe de guardaespaldas, a Mike, es que tenían fotos de él aspirando la línea blanca y él dijo, no, eso es mentira, eso no han de tener foto y reconoce que sí lo había probado, pero que era imposible que tengan foto de eso. Entonces él sí llegó a tener estos tipos de problemas de consumo de droga y alcohol, pero no era algo que veo que él lo asuma como tal o que vea que lo hizo mal en realidad, sino que los tabloides amarillistas, que esto es culpa de aquí, culpa de allá. Siento que esto como que no se hace responsable de su acto. Bueno, ya casi que iba a graduarse. Dice que el príncipe Carlos tuvo una conversación con él de qué vas a hacer ahora. El príncipe Carlos tenía muy en cuenta de que para los estudios no daba pie con bola. No daba pie con bola. Él le había dicho quiero hacer esto, dijo eso es imposible. Quería hacer cosas como difíciles, como profesor de esquí, cosas así. Hasta que el príncipe Carlos puso sobre la mesa que sería interesante que él se vaya a una vida militar. Y a él le gustó esta idea porque quería hacer algo diferente, ¿no? Y dijo que, bueno, era una buena idea. Era una buena idea, pero el príncipe Carlos quise, antes de que te vayas a la vida militar, tómate un año sabático, qué sé yo, recorre el mundo, haz cosas, y dijo que sí sería buena idea hacerlo, le gustó la idea, entonces iba a pasar 6 meses en una granja en Australia y 6 meses en una parte de Sudáfrica, ¿no? Incluso dice que antes de graduarse en sus exámenes finales, los tabloides sacaron en la prensa amarillista de que él había copiado en un examen final y era un examen de dibujo, que era este tipo de tabloides, ¿no? O sea, el señor que no sirve para nada y es hasta un copión. Dice que él habló con su papá y el papá tenía esto como que no prestes atención, esto va a pasar. Y justamente de Carlos también de su infancia o de su adolescencia habían hablado barbaridades, ¿no? Entonces era como que Carlos no le prestaba atención, porque creo que hasta este punto Carlos ya con la edad que tenía sabía manejar o ignorar todo este tipo de prensa, pero a Harry le molestaba y le fastidiaba mucho. Bueno, en sus primeros meses de su paso por Australia, dice que le encantaba estar en Australia, le encantaba mucho estar en Australia, era bonito a pesar del calor inmenso y el trabajo forzado. Cada cierto tiempo le llegaba cartas, o sea, de la realeza y todo esto, de sus labores, porque tenía trabajo que hacer. Y le llegó la noticia del anterior mayordomo de Lady Di, había escrito un libro. Y era un libro que le daba mucho coraje a él, porque hablaba de cosas que inclusive sin sentido. Si encuentro la portada de ese libro, se los pongo en pantalla. Dice que él habló con William y el príncipe Carlos y que ellos habían sacado un comunicado y querían hablar con este mayordomo. Iban a tener una reunión en la cual no se terminó dando porque supuestamente la Casa Real había postergado, había cancelado esta reunión, pero que él sí quería acercarse y como quien dice, mentarle a la vida porque se estaba lucrando a costilla de la muerte de su mamá. Bueno, su estancia en Australia, que iba a ser de 6 meses, no pasó de algunas semanas porque los periodistas dieron con su paradero y él se tuvo que ir porque no quería molestar a esta familia que lo había acogido, ¿no? Bueno, ahí dice que fue regresando a su casa, se fue a un bar porque pues el señor le cantaba la fiesta y justamente se encontró en el bar con una chica de la página 3. Parece que lo que entendí que las chicas de la página 3 eran chicas que prestaban sus servicios, ¿no? Ustedes me entienden. Y salieron conversando y ya, comida para los paparazzi, tomaron fotos y el tabloide, el príncipe Harry bebiendo con una chica de dudosa procedencia. Así era su vida. Que él dice que estaba dando mucho coraje y, como le digo, el tema de la rehabilitación, etcétera. De ahí él se va a Lesoto, que es pues en África. Estaba muy bien porque le encantaba hacer esto, porque le recordaba mucho que su mamá trabajaba para los niños con SIDA, para el SIDA allá en África. Hubo una entrevista, hablaron de todo, tocaron el tema y después de la entrevista, adivinen qué, beber y fumar María hasta no poderse. O sea que es lo que yo digo, él tenía
esto de sí fumar. Ahí en ese tiempo también conoció a lo que fue una de sus novias, foto en pantalla, que creo que se llama Grace. Y bueno, la conoció, le encantó ella, porque ella le daba igual quién era él, entonces era algo que a él le gustaba, que no lo vean como el príncipe, sino solo como la persona. Bueno, ahí dice que vino a los exámenes militares, que les fue de maravilla, y la bendita boda de Camila con su papá, dice que él, a pesar de que no querían que se case con Camila, sí estaba feliz a la vez ellos, William y él, de que su papá pues tenga su final feliz con la mujer que ama. La abuela pues, había aceptado la boda y se casaron y él estaba feliz. Y justo ahí, pues después él tuvo un pequeño accidente, lo que hizo que se retrase su entrada al ejército y los tabloides de nuevo. O sea, el príncipe débil falseó un accidente para no ir al servicio militar. Eso es lo que decían supuestamente los tabloides y fue como una venganza porque sí había tenido un accidente y tiempo después terminó allá en el servicio militar. Y de ahí viene algo bien interesante porque habla de esta famosa foto que les aparece en pantalla del vestido de nazi. Era supuestamente una fiesta organizada por uno de los amigos de William, era una fiesta temática, en pocas palabras, de disfraces. Fueron a un lugar de disfraces y él escogió como tres opciones y entre una de esas opciones que él escogió estaba este bendito traje nazi. Y tanto William como su novia en ese instante, Kate, creo que no es la misma Kate de ahora, le dijeron, escoge el de nazi. Ahí está, el culpable es William. De nuevo, el culpable es William. Y él, pues, fue a la fiesta, fue de lo más divertida. Días después, los benditos tabloides, que cómo es posible que haya salido así, pobre todos los que murieron, que el Hitler y todo esto. Y de ahí pues dice que cuando habló con el príncipe Carlos, porque él se sentía muy avergonzado, el príncipe Carlos, en vez de estar enojado, le dijo, hijo, pues los jóvenes a esa edad cometen tonterías, inmadurez, como que fue bastante comprensivo su papá. Algo que fue muy interesante en esta parte, que me hace también pensar, le hemos dicho hasta el momento que él no era muy unido a William, que William había pintado su raya, ¿no? Pero aquí dice que él tenía miedo que Kay, esta novia de William, lo separe de William. No comprendo, no comprendo. De ahí ya, bueno, para finalizar, el papá lo mandó porque los tabloides no dejaron de hablar de esto de a disfraz de nazi y de ahí pues dice que lo mandó donde alguien muy sabio y le hizo comprender cuál era la gravedad de este disfraz y aprendió mucho con él. Bueno, ahí viene una parte importante porque llegó un nuevo guardia de seguridad, a JLB, algo así, y empezó a trabajar con él y William y lo primero que él le pidió, ya hablemos que este niño ya tiene 18 y 19 años, le pidió que le consiga los archivos policíacos de la muerte de su mamá. Él primero se negó porque dijo vas a sufrir mucho, pero terminó accediendo, aunque no le dio todos los archivos porque dice que él había escogido las partes como que más fáciles de digerir, al menos le dio una parte. Dice que él empezó a darle vuelta a las páginas, a ver las fotos y cayó en cuenta que todas estas fotos que él estaba viendo de este archivo no eran fotos tomadas por la policía, eran fotos de los paparazzi, que la policía le había confiscado las cámaras. Y se da cuenta que ahí estaba pues el chofer que falleció, que ustedes saben que después dijeron que él había ido bebido y que por eso el accidente, el amigo novio de la mamá y la mamá. Dice que él veía como un aura alrededor de su mamá, pero se dio cuenta que no era un aura, eran los flash, porque todo esto de la de la prensa no le importaba estar tomando fotos de Lady Di ahí convaleciente o falleciendo. Y dice que le aterra pensar que lo último que vio su mamá eran los benditos flashes paparazzi. Eso. Bueno, de ahí casi la última parte de este libro habla de toda su experiencia dentro para pasar el servicio militar, todas estas pruebas, que los gritaban, no sé, esta parte era como que estaba escuchando a mi hijo relatar esto, ¿no? Dice que el último ejercicio militar, que es decir, como el crucible, aquí dice que él le dio como pie de trinchera y estuvo a punto de salirse, hasta que un coronel que siempre lo había gritado, un superior, le ha dicho, mira, te faltan 10 minutos, hazlo.
hazlo, y él lo hizo. Recuerda mucho la graduación que fue William, fue, da bastante risa porque William por ese instante, el día de la graduación que fue el príncipe Carlos, su abuela, y William estaba entre la tropa, pero William recién había entrado y él dice, era la primera vez que yo, el de repuesto, era superior a mi hermano, porque William había entrado recién, porque él sí había ido a la universidad, ¿no? Bueno, dice que la foto típica, la foto típica de papá orgulloso y todo esto, y de ahí él se va para Irak, ¿no? Y bueno, hasta aquí llega la primera parte de todo de toda esta, de esta parte del libro. Hemos visto en cierta forma que ya aquí ha hablado un poco contra Carlos, se ha ido contra Camila y ha dicho que William no era un buen hermano y que inclusive gracias a William se puso ese vestido, ese disfraz de nazi, ¿no? Vemos que pues el niño pues le gustaba beber, alcohol y todo esto. Siento que esta parte de esta primera parte del libro es para crear un poco de empatía con la audiencia, es lo que siento yo. Sí, esto de ser el príncipe de reemplazo muy duro, muy doloroso y todo lo que vivió fue bastante duro. Creo que esta parte del príncipe de reemplazo y la soledad con la que vivió después de la muerte de su mamá me hace humanizarlo muchísimo, pero siento, aunque no coge, para mí, ojo, y esta es opinión personal, no coge responsabilidad de su consumo de alcohol, de su consumo de drogas, no toma responsabilidad de esto y tiene un odio, digamos que fundamentado con la prensa bastante fuerte, porque en muchas partes de esta primera parte del libro es la prensa, tal persona, no da nombres, pero hay un par que tiene presente que prácticamente, ay, los odia. Y se me hace contraproducente porque ahora vive atrás una y otra vez frente a la prensa. Pero bueno, no voy a hacer más largo ya. Esto quedó larguito. Voy a seguir leyendo la segunda parte y pues el segundo video va a ser de la segunda parte de qué fue lo que pasó en Irak y después de eso, porque recordemos que ahí vienen confesiones fuertes como que él mató a algunas personas. Pero bueno, sus opiniones como siempre con respeto a que abejito esperen el segundo video. Si les gustó este dedito hacia arriba, pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas. De esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad de mis consentidos y chismositos sigue creciendo, ya que estamos hablando de redes sociales. No te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal, pues Marija Comán. No te vayas a olvidar de suscribirte, activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar este resumen porque no quieres comprar el libro si no es en nuestro idioma. ¡Mua! Va mis chismositos y mis consentidos.